Buenas tardes, miembros de nuestra comunidad universitaria, panelistas invitados y a todos los asistentes. Es un honor darle la bienvenida al comienzo de este tercer ciclo de charlas de estudiantes y ciudadanos. Hasta hace no muchos años en Chile era normal ver una ciudadanía con una actitud de indiferencia hacia las cuestiones que la atañen y influyen en la vida cotidiana, viviendo su vida como si las cosas públicas no le fueran parte de esta, como si eso fuera propio y exclusivo de la llamada clase política. Esta conducta en el chileno, que se arrastra desde hace varias décadas, le fue heredada a la generación que hoy en día compone la juventud de la nación. Pero como han de notar, en la actualidad la comunidad está viviendo un proceso de transformación del pensamiento en conjunto, y en particular los jóvenes chilenos, llevando al país a un nuevo paradigma en el cual tenemos un ciudadano no solo interesado en la política, sino también con ganas de ser partícipe, de ser protagonista. Bajo este contexto, en 2014, un grupo de universitarios de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso se cuestionó el rol del estudiante en la sociedad. Comenzó a objetar el cómo se ha hecho costumbre vivir la etapa universitaria, dando importancia solo a la formación académica, descartando la oportunidad de entrega de este periodo para desarrollarse de forma integral. Este grupo ha puesto el foco en los estudiantes, en que los estudiantes somos la inversión del Estado para el progreso y el crecimiento. A partir de este punto de vista y con el cambio de paradigma, proponemos hoy que el estudiante debe ser ese ciudadano crítico, reflexivo y propositivo, impulsor de este nuevo paradigma emergente. El estudiante debe actuar desde ya como agente de cambio para la comunidad y el día de mañana como profesional, de verse al país a través de los conocimientos y recursos de los que disponga, comenzando hoy a cumplir desde las aulas en que se instruye, el entorno en que se desarrolla los proyectos sociales y los espacios en que se discute la coyuntura de nuestro país, con su rol de ciudadano y nutriéndose día a día como tal. Para terminar y relacionado con este discurso, comparto con usted esta reflexión de Platón. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Matías Chauque, compañero de la Escuela de Ingeniería Industrial de primer año, que forma parte del grupo organizador del encuentro local en la carrera. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bien. Como decía, yo soy el grupo organizador que estamos tratando de promover el proceso constituyente dentro de la carrera, la participación en los encuentros locales. A continuación leeré un discurso, seré breve, porque entiendo que lo que nos interesa más es escuchar a los expositores. Vivimos en un mundo dinámico que se encuentra en permanente cambio, en el cual, gracias a los avances de la tecnología, nos encontramos mucho más interconectados unos con otros que hace 20 o hace 30 años atrás. Este escenario ha traído entre sus efectos que tengamos un acceso a la información, al conocimiento y a lo que acontece en el mundo cada vez mayor. Y esto ha ido generando que las personas nos demos cuenta cada vez con más claridad que existen otras realidades distintas a las que nosotros vivimos, que hemos ido desnaturalizando lo que antes era tomado como normal y que queramos aspirar a tener una situación de vida tan grata como la que tienen otras sociedades más desarrolladas que la nuestra. Queremos vivir en una sociedad más justa, pero por otro lado nos damos cuenta que cada vez nos alejamos más de aquello. Y como consecuencia de esto es que hemos dicho basta. Hoy en día nos encontramos en un tiempo de descontento social, en el cual la gente indignada ha querido alzar la voz y luchar por lo que siente que se merece, luchar por lo que de forma válida y justa le corresponde tener. La ciudadanía se ha cansado de ver cómo los gobernantes manejan las cosas a su gusto, mientras en el diario vivir a la mayoría de nosotros se nos hace cada vez más complejo llevar una vida que nos entregue esa felicidad que buscamos. Pero, ¿qué tiene que ver este contexto social con el tema que nos convoca hoy, el proceso constituyente que estamos viviendo? Sin duda alguna que se encuentran estrechamente ligados. Hoy nos encontramos frente a una oportunidad histórica
sería el Chile de los próximos años, qué sociedad queremos construir, con qué sociedad soñamos. Restarse de esta posibilidad que se nos está presentando sería desperdiciar una ocasión que no sabemos si la vamos a volver a tener nuevamente en el futuro. Sería decirles a nuestros gobernantes: no queremos pensar qué Chile queremos, les dejamos esa labor a ustedes. Y supongo que concordamos en que difícilmente pueda salir algo positivo de esa actitud, y de otorgarles una vez más tal poder sobre nosotros y sobre el futuro de nuestro país. Hacerse partícipe de este proceso constituyente no es solo decir cumplo con mi deber como ciudadano, o si se quiere, con mi responsabilidad cívica. Es mucho más que eso. Es decir, quiero ser un actor principal en la construcción de mi país. Quiero cambiar lo que a mi entender no está correcto, o al menos intentar cambiarlo. Y el primer paso para eso es expresándolo, es debatiéndolo con las demás personas que conforman esta sociedad. Y qué mejor si esa opinión y ese debate van a quedar registrados y llegarán a manos de nuestros gobernantes. Nos encontramos, vuelvo a repetir, frente a una oportunidad única. ¿Cuánta gente que por años luchó por un Chile mejor no hubiese estado feliz de estar en nuestra posición? Y quizás, ¿cuánto tiempo pase para que se vuelva a mirar a los ciudadanos y se les pregunte tan directamente qué país quieren construir en el futuro próximo? No sabemos cuántos años pasarán para que se repita una ocasión como esta, pero probablemente el tiempo se encargará de irnos recordando que habernos quedado de brazos cruzados no era la mejor opción. Uno de los más grandes pensadores que ha dado la historia de la humanidad, Platón de Atenas, decía: un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no vale nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Tenemos ante nosotros la oportunidad para demostrar que somos hombres y mujeres que valen, hombres y mujeres que luchan por sus ideas. No las desperdiciemos. Gracias. Hoy nos acompaña Eduardo Muñoz, quien es doctorando en Gobierno y Administración Pública, además de ser profesor en Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad de Valparaíso. Por motivos de fuerza mayor, el profesor John Chorny no va a poder asistir a la charla, y nos acompaña Nicolás Venegas, quien es ayudante del Departamento de Derecho Público, además de ser parte de la organización de la Escuela Constituyente en nuestra universidad. La modalidad de la presentación será a partir de Nicolás, luego seguirá Eduardo, y cada uno tendrá 25 minutos para exponer su tema. Luego de eso, habrá rondas de preguntas para que se pueda seguir la discusión. Primero que todo me gustaría agradecer la instancia, felicitar también. Creo que generar estas actividades demuestran algo muy positivo dentro de una democracia, que es que cada uno vea que la democracia no es solamente una estructura, un procedimiento, que es ir a votar cada 4 años o 3 años municipales, es la diferencia, sino que también requiere una responsabilidad por parte de nosotros, es decir, una cultura, que cada uno de nosotros sienta que ser ciudadano es participar dentro de una comunidad, es tomar decisiones y desarrollar la esfera pública. Lo mismo agradezco la instancia. En este tema en específico me gustaría tocar puntos concretos. Uno, abordar el por qué una constitución importa, ¿no es cierto? Por qué el hecho de que estemos discutiendo sobre la Carta Magna, la Constitución Política de la República, importa y tiene relevancia. También me gustaría hacerme cargo de las consecuencias prácticas que tiene una Constitución y el cambio de la Constitución. No solamente su elemento valórico y simbólico, que es sumamente importante, por lo mismo política, sino que también las consecuencias prácticas que puede tener en nuestro ordenamiento el cambio de una nueva Constitución, cuál es la diferencia de una antigua y eventualmente qué es lo que nosotros podemos proyectar como el cambio de esta. En primer lugar, me gustaría hacerme cargo de que hoy en día quizás por algunos ciudadanos, incluso por parte de mi hermano mayor, que es
que no estudia Derecho, él hace un tiempo me decía, oye, pero ¿por qué te interesa tanto esta área si la Constitución son un par de palabras bonitas? Los hombres nacen iguales, libres iguales, en dignidad y derecho. Y que en realidad no tienen consecuencias prácticas. Y claro, en verdad, quizás por parte de nosotros, quienes estudiamos esta ciencia, no nos hemos dedicado a demostrar cuáles son las consecuencias prácticas, pero tienen. Por ejemplo, algo bastante concreto. El año pasado hubo una ley corta de gratuidad, no sé si se acuerdan, por parte del gobierno. Fin de año. La ley corta de gratuidad, ¿qué es lo que pasó con ella? Llegó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hubo aspectos que la rechazó, porque eran inconstitucionales. Y ahí ven cómo un debate legislativo, cómo un proyecto legislativo pasa a un órgano que está establecido en la Constitución y que rechaza ese proyecto, o en parte lo rechaza. Entonces vemos que claramente la Constitución puede establecer órganos que tienen una consecuencia práctica en nuestro vivir. Porque, por ejemplo, yo creo que aquí todos piensan que lo que esa ley tenía podía tener una consecuencia práctica, por lo menos en alguien que está acá. También, hoy en día cuando nosotros nos vemos afectados en el derecho, no sé, cualquier derecho fundamental, o alguno, no todos, el derecho a la honra, o el derecho a la propiedad, podemos recurrir a los tribunales, a la Corte de Apelaciones que se encuentra acá, en Valparaíso. ¿Por qué? Porque hay un recurso de protección que se establece específicamente en la Constitución. También, hoy en día Chile es un país que tiene problemas, pues hemos tenido históricamente, este Estado ha tenido históricamente problemas con el pueblo mapuche. La Constitución no establece un Estado plurinacional, no hay un reconocimiento simbólico ni un valor simbólico hacia los pueblos aborígenes que hoy en día están en el territorio. Entonces, ahí vemos que la configuración y este entramado de normas que justamente establece la Constitución sí tiene una consecuencia práctica. Tiene una consecuencia práctica tanto en cómo leyes que nos pueden afectar en el día a día pueden ser revisadas por ciertos órganos, cómo podemos tener mecanismos de protección a algunos de nuestros derechos fundamentales ante una Corte de Apelaciones que concretamente se encuentra acá en Valparaíso, y cómo también la configuración general del país se puede ver afectada por ello. Entonces, vemos que pareciera ser que sí importa que nosotros como ciudadanos estemos participando en este proyecto, que demos nuestra opinión. Entonces pasamos al segundo punto. ¿Qué es un cambio constitucional? ¿Qué es una nueva constitución? Y aquí hay varios aspectos importantes, que primero es que considerar que una nueva constitución no es una reforma de la constitución. Porque no sé si se acuerdan que en el año 2005, la reforma de la constitución del presidente Lagos, en esa instancia el presidente Lagos dice, bueno, aquí tenemos un piso común, un piso común compartidos, porque todos hemos concordado en una nueva constitución. Eso es falso, no era una nueva constitución. Más allá que la firma de Augusto Pinochet sale y entra la firma del presidente Lagos, eso no es una nueva constitución, porque no hubo un proceso constituyente, ni menos un poder constituyente originario que se ejerce. Entonces, ¿qué es? Es una reforma constitucional. La reforma constitucional, a diferencia de esta nueva constitución, lo que hace es modificar temas accesorios o que no afecten la esencia de la Constitución. Por ejemplo, vamos a decidir que el fiscal nacional dure 15 años, vamos a subir su año de duración a 15 años, o lo vamos a bajar a 4 años. Son temas así. No quiero decir que la reforma del 2005 no fue importante. Fue importante. Estableció aspectos concretos que nos permitió decir, en un cierto sentido, que aumenta la democracia. Quitó ciertos obstáculos ante la democracia. Pero no fue una nueva constitución. Históricamente nosotros no hemos tenido ninguna constitución democrática. Y esa fue una constitución que fue reformada, la constitución de 1980, pero que fue reformada. ¿Y por qué entonces dice que fue una nueva constitución? Porque tuvo muchas reformas. Fue muchas reformas en una sola instancia. Entonces vemos que justamente cuando nosotros acudimos a una nueva constitución, hay algo más que simplemente un cambio a temas accesorios que no afectan la esencia. Entonces, ¿qué es lo que es justamente cuando estamos ante esto? Estamos ante esto cuando ejercemos el poder constituyente originario. ¿Qué es el poder constituyente originario? Para decirlo de un modo muy simple, es la soberanía o la máxima atribución que tenemos nosotros como pueblo para poder configurar una constitución. ¿La tiene el Estado? No.
La tiene un rey, antiguamente sí, ahora no. ¿Quién la tiene? El pueblo. Y el pueblo justamente, ¿quién lo configura? Lo configuran los ciudadanos de esta república, que somos los que estamos acá. A no ser que haya alguien menor de 18 años, que ahí no sería ciudadano. Pero en ese sentido, lo que nosotros tenemos que entender, que hay solamente una constitución nueva cuando se ejerce este poder constituyente. Si no se ejerce, si se reforma, por más que reformemos muchos artículos, no hay nueva constitución. Puede haber una constitución cambiada, pero no nueva. Entonces, en este sentido, ¿cómo nosotros podemos llegar a una nueva constitución? Pueden haber muchos mecanismos, pero dentro de ellos yo creo que hay algunos que a nosotros nos suenan más. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, un Congreso Constituyente. Y ahí está la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una Asamblea Constituyente y un Congreso Constituyente? Es que el Congreso Constituyente se efectúa justamente con el Parlamento que hoy en día está, pero con la misión de que elabore una nueva constitución. En cambio, la Asamblea Constituyente tiene que haber nuevos representantes que tienen como único objetivo elaborar esa constitución. Entonces vemos que pueden haber diversos mecanismos que podemos adoptar. Y hoy en día, mediante el proceso constituyente que fue iniciado por el gobierno, se establecen 4 mecanismos. Uno, que sea justamente una comisión, pero del Congreso, que elabore esta constitución. Es decir, representantes que ya están elegidos, que lo elaboren. Pero elegidos ahora, no, el año 2018. ¿Por qué? ¿Por qué el año 2018? Y no los parlamentarios de ahora. Porque se eliminó el binominal. Entonces, sí, bueno, como se elimina el binominal, en el año 2018 pareciera ser que hay más legitimidad de los representantes entonces. Y ellos son los encargados de decidir. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción puede ser una cámara, por así decirlo, en términos simples, una cámara mixta. O sea, representante de la ciudadanía más representante del Congreso. Ellos se reúnen y elaboran esta nueva constitución. ¿Cuál es la tercera opción? Asamblea Constituyente. Y cuando el Congreso sienta que no tiene la legitimidad ni la espalda de la ciudadanía para poder decidir, o discuten y no llegan a consenso, puede haber un plebiscito. Entonces nosotros como ciudadanos en ese plebiscito podemos concurrir, es decir, queremos que haya una comisión mixta, por así decirlo en términos simples, queremos que haya una asamblea constituyente o queremos que representantes del Congreso sean los que finalmente decidan. Esos son los mecanismos que hoy en día podemos tener en términos concretos para la elaboración de la nueva constitución que está en proceso. Ya, viendo ya cómo se puede elaborar esta Carta Magna, la pregunta que cabe es, ¿qué tan distinta puede ser a la que actualmente está? La Constitución actual, o en realidad casi todas las constituciones hoy día de la democracia moderna, se constituyen por principios. Hay un capítulo que si uno va a la Constitución dice base de la institucionalidad. Esas bases de la institucionalidad son principios. Y esos principios operan como, en términos simples y bastante metafóricos, inspiración de todo el sistema jurídico. Todo el sistema jurídico tiene que estar inspirado en ellos y no los puede contravenir. Por ejemplo, el principio de democracia. No puede haber ninguna norma que sea contraria a esto, al establecimiento de una república democrática. No puede haber ninguna norma que sea contraria a la proscripción del terrorismo, artículo 9. Entonces vemos que estos principios operan como lo más fundamental de todo este sistema de entramado, la inspiración. Posteriormente nosotros podemos ver que en una constitución encontramos regulación en torno a la nacionalidad y ciudadanía. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser nacional? ¿Cuáles son los requisitos para ser ciudadano? Para ejercer el derecho de sufragio, vemos el derecho político, un derecho político. Y ya después vemos un capítulo 3 que habla sobre los derechos constitucionales. Derechos y deberes, o sea, pero derechos constitucionales. ¿Qué son los derechos constitucionales? Son aquellos que están obviamente consagrados en la Constitución y que en su gran mayoría son derechos fundamentales. Y hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? Ninguna, solo que derechos humanos es como un sentido más en el ámbito internacional. Cuando uno ve en el ámbito internacional sale de derechos humanos y cuando uno ve en el orden interno sale de derechos fundamentales, pero son lo mismo. Entonces ahí vemos que en este capítulo encontramos una esencia bastante interesante, porque por ejemplo vemos en el artículo 19, numeral 24, un derecho de propiedad muy desarrollado, muy desarrollado. Por ejemplo, en la Constitución de Italia, el derecho de propiedad en gran parte está regulado por la ley y no por la Constitución. Tenemos también, por ejemplo,
el establecimiento de derechos sociales. ¿Hoy día existe un derecho a la educación establecido en la Constitución? Sí, pero no se puede resguardar mediante el recurso de protección. Entonces vemos que ahí nosotros establecemos los derechos fundamentales y cómo le vamos a dar contenido a estos derechos fundamentales. Principalmente hay aspectos prácticos. Sí, hace poco teníamos el debate sobre el aborto y el principal artículo que fundamentaba a quienes se oponían a la despenalización de las 3 causales del aborto era el artículo 19 numeral 1, el derecho a la vida y la protección de la ley por la vida de quien está por nacer, o sea, justamente el feto. Ahí tenemos justamente el principal contenido de derechos fundamentales. Después ya viene la parte de deberes constitucionales, que básicamente tenemos algunos bastante simbólicos, como por ejemplo el respeto a nuestros símbolos, al himno, al escudo, a la bandera. Y ya después empieza la parte orgánica, esta parte del Poder Ejecutivo, donde nosotros empezamos a configurar cómo los órganos van a estar compuestos. Y ahí va a estar el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Congreso. Ahí se establece eso. Y ya finalmente establecemos la reforma de la Constitución. Entonces vemos que todo este entramado que actualmente se puede cambiar, sí. Y aquí yo me quiero hacer cargo de los principales cambios. ¿Qué es lo que nosotros podemos prever como principales cambios de acuerdo al proceso constituyente? Uno, se ha planteado el establecimiento de derechos sociales que sean plenamente efectivos, que sean plenamente protegidos por el Estado. Y eso significa, por ejemplo, que el derecho a la educación pueda ser justiciable. Algunos dicen que puede ser justiciable, pero también hay otros que dicen que no tiene que ser justiciable, porque sería también un poco engorroso ver que siempre se está recurriendo a los tribunales para la protección de un derecho fundamental. Pero ahí tenemos una discusión, y qué importante que nosotros la demos. Queremos que los derechos sociales, justamente, sean plenamente justiciables. O sea, nosotros podemos recurrir a los tribunales para su protección. También podemos ver el tema de un derecho social que es laboral, que es el derecho a la huelga, que ha estado bastante discutido hoy en día con el proyecto de la reforma laboral. También tenemos posibles cambios. Se ha previsto y se ha cuestionado el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se dice que hoy en día es contramayoritario, es decir, va en contra de la voluntad popular, de la voluntad nacional que se encuentra en el Congreso. Entonces dice, ¿cómo puede ser que un tribunal pueda pasar contra la mayoría del Congreso y rechazar leyes? Pueda cambiar una reforma laboral, que por malas críticas que se pueda hacer, va más allá y la rechaza. Puede a su vez modificar posibles cambios sustanciales del sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con el Tribunal Constitucional? Que tiene dos tipos de atribuciones, que la misma ley sea ley, o sea, que se dicte, y otras que funcionan posteriormente, cuando ya es ley y vemos en la práctica que hay posibilidades de inaplicabilidad porque le vulnera un derecho fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día se discute mucho que el Tribunal Constitucional tenga estas facultades preventivas, es decir, que se apruebe un proyecto de ley en el Congreso, pero que el Tribunal Constitucional finalmente pueda funcionar como una tercera cámara, por así decirlo. Es decir, no, a mí no me parece, ¿por qué tampoco? ¿Y por qué se critica tanto? Si se dice que es carácter técnico. Se ha criticado por cómo se integra. Se dice que hoy en día cómo se integra básicamente mediante una forma de poder político que se encuentra allí. Porque quienes son sus titulares tienen una tendencia, ya sea de izquierda, principalmente de derecha, bastante marcada. Entonces este elemento de la Constitución neutra y esta posibilidad de que nosotros discutamos en el Congreso se puede ver restringido por ciertas personas que integran el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, y ante eso está la pregunta. ¿Tenemos más opciones? Bueno, por ejemplo, el modelo norteamericano no tiene un Tribunal Constitucional, tiene una Corte Suprema que hace esa atribución. Entonces, claro, la Corte Suprema podría quizás subsanar el tema de cómo se integran estos tribunales constitucionales. O la otra solución que algunos plantean es que se elimine esta facultad preventiva y lo dijimos solamente con facultad a posterior. Porque claro, se dice que tenemos que tener un guardián de la Constitución. Y hay otros que son más radicales y dicen no tenemos que tener ningún guardián de la Constitución y tiene que haber solamente democracia legislativa. Es decir, todo el debate tiene que estar en el Congreso y no puede haber ningún obstáculo ni ningún guardián. Entonces ahí tenemos varias opciones que cada uno va a ver, de acuerdo a su opinión, cuál es la que más le convence y cuál es la que más le gusta.
¿Qué otro cambio? Hoy en día nosotros estamos discutiendo sobre las naciones. O sea, este Estado se configura sobre una sola nación. Pero la pregunta es, ¿solamente hay una nación? Hay una nación y hay un pueblo específicamente que ha dado una lucha histórica, por así decirlo, durante siglos, durante 2 siglos principalmente, que es el pueblo mapuche. Pero no solamente el pueblo mapuche, sino que también, por ejemplo, tenemos el pueblo romaní, el pueblo de la Isla Pascua. Entonces, claro, se dice, bueno, quizás también ahora es el momento de discutir, ¿queremos que sea solamente una nación o queremos que sea más de una nación? ¿Queremos darle reconocimiento a la soberanía a aquellos pueblos? Y existen países que son plurinacionales, sí. Bolivia, pero no solamente Bolivia, sino que Canadá, Nueva Zelanda, Bélgica. Son países que han tenido una prosperidad económica y que son desarrollados en cierto sentido y que hoy en día reconocen la plurinacionalidad. También 7 minutos. También vemos en la configuración inicial que hoy en día tenemos un Estado unitario. No sé si ustedes cuando estudiaban para la PSU, aunque no sé si son más la mayoría de industrial, no sé si estudiaron para historia. ¿Sí? Ya. Cuando uno estudiaba para historia o en el colegio, veía que había un proyecto de federalismo que fue en el siglo XIX. Sí. En realidad fue un proyecto que fracasó rotundamente. Pero hoy en día somos un país unitario. Después de eso se consagró un país unitario. ¿Qué significa un país unitario? Que solamente hay un núcleo de poder político. Hay solamente un poder ejecutivo, hay solamente un poder judicial y hay solamente un poder legislativo. ¿Y esto siempre es así? No. Por ejemplo, en Alemania, en un Estado federal, ¿qué significa esto? Que tenemos estados que ellos tienen un Congreso federal, un Poder Ejecutivo federal, un Poder Judicial federal, Estados Unidos también. Pero además tienen estos 3 poderes a nivel, por así decirlo, nacional. O sea, un entramado más grande. Entonces, ¿qué vendría a solucionar esto? Quizás vendría a solucionar temas de dependencia de las regiones que están en lugares más extremos frente al centralismo de Chile y le daría más soberanía a esos lugares. ¿Qué más? Finalmente yo creo que podríamos también ver la profundización o el establecimiento de la democracia representativa. ¿Queremos que justamente siga esta democracia representativa? ¿O queremos ampliarla un poco más? ¿Y qué opciones tenemos? Podemos ver una democracia directa. Y ahí, claro, algunos pueden decir, oye, no, pero ¿cómo una democracia directa? Somos más de 15 millones de personas. Ya. No solamente está la democracia directa como opción, sino que también podemos ver una democracia representativa. Por ejemplo, que el plebiscito, es decir, que cuando nosotros vamos a concurrir directamente a las urnas para decidir nuestra opción, se vea o hayan casos en que es posible ejercerlo. Es decir, que haya más plebiscitos, que nosotros tengamos una incidencia directa en ciertos proyectos, que haya esta voluntad popular que se llama, que en Suiza, por ejemplo, los mismos ciudadanos pueden ingresar proyectos de ley. No es un ciudadano, son determinadas firmas, pónganse ustedes 10.000 firmas. 10.000 ciudadanos pueden ingresar un proyecto de ley y el Congreso está obligado a tramitarlo. No a aprobarlo, pero sí a tramitarlo, que sí a discutirlo. Entonces, claro, vemos quizás que esta democracia representativa sea un poco actualmente criticada y tenemos que ver estas opciones. Quizás democracia representativa, o sea, participativa o directa. Entonces, finalmente vemos que el cambio de la Constitución sí tiene efectos. Tiene efectos no solamente simbólicos de política, ese efecto de legitimar una Constitución, sino que también efectos prácticos. Si vamos a establecer qué tipo de órganos, qué facultades le vamos a dar a esos órganos, caso paradigmático del Tribunal Constitucional, cómo vamos a configurar y van a ser las bases de este sistema, Estado unitario, Estado federal. ¿Vamos a hacer un Estado plurinacional o de una sola nación? ¿Vamos a hacer una democracia representativa como siempre o la vamos a profundizar? ¿Hacer una democracia participativa o directa? ¿Qué derechos sociales vamos a establecer? ¿O qué derechos fundamentales lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el contenido de ello? Vamos a hacer que los derechos sociales sean plenamente efectivos. Y si son plenamente efectivos, discutir. Queremos que sean justiciables, es decir, poder recurrir ante los tribunales para hacer efectiva su protección. Entonces vemos que esta discusión
no es algo menor. Hay profesores de Derecho Constitucional que dicen que toda generación debe tener el derecho de decidir su propia constitución. Algunos dicen, no es sano más allá de 18 años una constitución. Más allá de 18 años no puede seguir la constitución, porque eso sería petrificar el derecho de cada uno de nosotros como generación de poder dar la configuración suprema de la nación, o a la república, mejor dicho. Entonces vemos que, a modo de conclusión, el debate no es menor. ¿Tiene consecuencias prácticas? Sí. Por eso yo me quise acercar a esas consecuencias prácticas, porque muchas veces nos quedamos mucho en lo teórico, en esto de lo simbólico, pero no, tiene consecuencias prácticas. Por lo mismo es importante que nosotros nos sintamos, no sé si con el deber, porque deber suena como muy fuerte, pero sí somos ciudadanos y eso también implica no solamente ir a votar para elecciones municipales, por 10 enmiendas, ¿no? O ir a votar por el presidencial el próximo año, sino que implica algo más, implica justamente que nosotros tengamos esa esfera pública desarrollada y que finalmente el presidente no es el directamente responsable de los cambios, el ministerio no van a ser los principales responsables, el Poder Judicial tampoco. Siempre cuando hay grandes cambios, cuando se configura y se legitima una constitución, los responsables somos nosotros como ciudadanos, cada uno de nosotros. Muchas gracias. A continuación, viene Eduardo Muñoz con su Probado. Gracias por la invitación. Siempre es entretenido y provechoso este tipo de diálogo. ¿Son todos de ingeniería industrial? Todos y todas. Miren, dije todo y después dije todo y todas. Miren, yo quería partir esta breve conversación desde otra perspectiva no tan concreta como la del colega acá, sino que yo sí me voy a meter de mi quiero en algo un poco más teórico, porque estoy convencido de que la política es al final del día una cuestión de lenguaje también, ¿no? Sartori en el año 2002 publicó un libro que a mí me parece seminal. Algunos dirán que es una vuelta carnero, pero no tanto así. Y fíjense que el libro se llama La Política. ¿Ya? Hoy día en librería lo pueden comprar, no tiene más de 6 años publicado, por lo menos su última reimpresión. Y en este primer capítulo, fíjense que Sartori dedica todo su primer capítulo, ¿sí?, a referirse al proceso político como un proceso lingüístico. Él dice, miren, acá tenemos 3 alternativas, o para pensar se necesitan palabras, o porque tenemos palabras pensamos, o son cosas distintas. Es decir, se puede pensar sin palabras. Y después de una larga reflexión llega a la conclusión de que no se puede pensar sin palabras, ¿no? Independientemente de que sean procesos paralelos. O sea, porque tenemos palabras, pensamos, y además porque tenemos palabras somos capaces de comunicar ese pensamiento. Y eso es parece tan lógico, ¿no? Eso que parece obvio. Yo a veces creo que en el día a día, en lo cotidiano, lo olvidamos. Miren, ustedes son ingenieros, así que entienden perfectamente que los seres humanos somos capaces de manejar también el lenguaje, ¿no? Somos capaces de manejar el lenguaje natural, ¿no? Porque lo expresamos todos los días, lo que ustedes conocen como lengua materna, ¿no? Somos capaces además de aprender una segunda lengua natural. Algunos mucho más avanzados que yo, por lo menos. Yo conozco personas que manejan 4 lenguajes, 4 lenguas, ¿no? Pero siguen manejando un solo lenguaje, ¿no? Por muy políglotas que puedan ser. Hay otros como ustedes que son más aptos que uno, digamos, para lenguas artificiales, ¿no? Como es la matemática, ¿no? O me imagino que más de alguno aquí es computing, así que ya es muy probable que se maneje mucho mejor en el HTML5 que en el español, ¿no? Sobre todo viendo Twitter últimamente, ¿no? Tanta X y K parece que le está atrofiando su capacidad de lengua materna. Pero ustedes hablan un idioma que yo estoy lejos de dominar, que es los lenguajes artificiales, ¿no?
Pero también estoy seguro que yo manejo el lenguaje que ustedes no manejan, que es un lenguaje de especialidad, un lenguaje especialista, un lenguaje ya no utilizado para transmitir emociones, sino que para transmitir pensamiento, que es lo que llamamos el lenguaje especial. Bueno, el problema, ¿y por qué parto por acá? Porque yo creo que el problema del debate constitucional es que nos está resultando mucho por la necesidad de manejar demasiado profundamente un lenguaje especial, que es el lenguaje constitucional jurídico, cuando yo creo que es la principal forma de desmotivar la participación ciudadana para construir una constitución, de la misma forma que para usar un sitio web o para... A ver, yo uso Twitter en el teléfono todos los días, lo he incorporado como una tecnología que me facilita la vida, sobre todo con jóvenes que son malos para clase, entonces terminamos teniendo también un aula virtual, ¿no?, en Twitter. Pero ni yo ni los jóvenes sabemos HTML5, ni yo ni los jóvenes conocemos lenguaje de programación, que son lenguajes artificiales. Es más, yo la verdad que solo porque me gusta la teoría del sistema, algo entiendo lo que pasa dentro del aparato, pero la verdad es que uno no necesita de dominar una tecnología especialista para poder trabajar con los usos secundarios de esa tecnología. ¿Ya? Entonces quiero partir por ahí porque tratar de empatizar con ustedes también que son ingenieros. Quiero partir por ahí diciendo que para debatir respecto a la Constitución no necesitamos ser expertos en ningún tipo de lenguaje, más que uno bien básico y que muchas veces se olvida, que el lenguaje de la comunidad, que el lenguaje de la ciudadanía, que el lenguaje de la construcción colectiva, ¿no?, de nosotros. Que el lenguaje últimamente está tan desprestigiado, ¿no? Todo, pareciera que todo lo que tiene que ver con lo público, con el nosotros, con lo comunitario, con lo incluso no competitivo, son valores de segundo orden comparados con otros valores que esta Constitución en particular realza de manera muy importante. Entonces, marcando ese punto, me doy la licencia para meterme en un tema más mejor. Yo creo que cuando debatimos respecto a la Constitución estamos debatiendo muchas cosas, por cierto. Voy a empezar de lo que para mí en este momento es menos relevante, lo menos importante. Estamos discutiendo respecto a la estructura orgánica de la nación, estamos partiendo incluso desde atrás para adelante en la Constitución, porque saca la Constitución de un orden, ¿no? Hay una parte orgánica que dice qué instituciones tenemos, qué instituciones no tenemos, cuáles son las facultades de esas instituciones, qué es lo que pueden o no pueden hacer las instituciones, cuáles son facultades privativas de algunas instituciones, cuáles son facultades compartidas con otras instituciones, por ejemplo, el sector es un presidente de la República, ¿no es cierto? ¿Qué instituciones de la República son autónomas, no dependen directamente y en superación de las autoridades políticas, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, me imagino que, etc. Tenemos otro momento constitucional, otro espacio donde se regula, como bien decía el colega, lo que son los derechos fundamentales, los fundamentales. Hay que aclarar que la Constitución ni esta ni ninguna, en realidad recoge todos los derechos posibles los que pueda aspirar una persona humana. Yo me atrevo a decir que incluso ninguna Constitución en el mundo recoge todos y cada uno, por ejemplo, de los artículos o de los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No hay ninguno. Yo por lo menos no la conozco. Por lo tanto, ahí estamos haciendo una selección. Y fíjense que es una selección lingüística, una selección de lenguaje, es una selección de cómo nombramos las cosas, ¿no? De hecho, un nombre viene de nominar, de asignar, ¿no es cierto?, un conjunto de significado y significante preciso para un concepto específico. Y eso no es menor, ¿no? Uno elige, deja de colocarle otro significado y otro significante. Porque si hay algo que tiene el lenguaje, y sobre todo el lenguaje político, que no tienen los lenguajes artificiales, yo comprendo que por eso es tan difícil, es que, si ustedes se fijan, el conjunto de palabras que manejamos para construir lo público, y en realidad cualquier esfera de lo social, pero enfocamos en esto, el conjunto de palabras que ocupamos para manejarlo y describir lo público es menor, en N, su N es menor, que el número de significados que tiene esa palabra. Fíjense qué interesante. Entonces, es un dato súper estadístico. Si ustedes toman supongamos que podemos sacar la RAE, hacer un subconjunto de la RAE y decir, mire, este es el conjunto de palabras, es concepto de diccionario de ciencias sociales y política. Y vamos a tener, no sé, 3.400, 8.500, 20.000
pero cada palabra va a tener más de un significado. Entonces, miren lo que les estoy diciendo. Para cada término tenemos más de un significado. Es decir, conclusión, tenemos menos palabras que significados. ¡Wow! Lo coloco como a contexto, porque en ese contexto que debemos construir una constitución. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo la entendemos políticamente? ¿La entendemos como la libertad de elegir? ¿Entendemos la libertad simplemente como la lista del supermercado? Yo soy libre porque puedo salir al espacio público y elegir entre un número específico, concreto, de bienes y servicios públicos y privados. ¿Soy libre porque puedo elegir una FP? ¿Soy libre porque tengo más de un supermercado al cual puedo asistir a comprar? ¿Soy libre porque puedo elegir la ropa que me pongo, entre comillas? ¿Soy libre porque puedo elegir el colegio de mis hijos? O sea, en realidad ya puedo elegir con quiénes van mis hijos al colegio. La verdad que no es mucha la libertad por todo el modelo educativo, pero eso sería otra forma. Pero, ¿qué es lo que me hace libre? O soy libre, como el salmo antiguo, o soy libre porque soy capaz de construir de manera autónoma los elementos que me permiten ser feliz. Así yéndome una hora más teórica, ¿no? ¿Soy libre porque soy autónomo o soy libre porque puedo elegir? Usted me dirá, ¿para qué? Eso es como un juego de palabras, ¿no? No es un juego de palabras. Y lo mismo ocurre con otros valores. Somos iguales. ¿Qué entendemos por igualdad? La mera igualdad de la ley. Entendemos por igualdad el respeto a la autonomía individual para construir una vida. Entendemos como igualdad simplemente el reconocimiento de que somos en sustancia iguales, pero que tenemos derecho a ser distintos. Entendemos como, etc. Y fíjense que esas diferencias que pueden parecer, yo sé que para los que le gusta la ciencia más dura, pueden parecer en algún momento súper etéreas. Como bien decía el colega acá, eso tiene expresiones súper concretas en la vida. Una expresión concreta, por ejemplo, yo no me siento libre respecto al tema previsional. Puedo elegir entre muchas FP, pero la verdad es que no está el sistema previsional que a mí me haría feliz, pero el sistema solidario no lo. Y no tengo opción de construirlo siquiera. No me siento libre desde el punto de vista afectivo, por ejemplo. Yo más de alguna vez me he reflexionado que, mucha que tengo suerte con ser heterosexual, porque si fuera homosexual tendría un serio problema. Si fuera homosexual resulta que me vería restringida absolutamente mis capacidades de precisamente construir de manera autónoma mi proyecto de vida. No me puedo casar, no puedo tener hijos, no soy reconocido de la misma forma, no se me respeta mi dignidad como ser humano en una sociedad donde se me discrimina. ¿Para qué? ¿Para qué decir, no es cierto, si tengo la mala suerte de ser mujer, homosexual, es decir, lesbiana, mapuche y pobre? O sea, es la suma de todos los males, es la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, volvemos al principio. ¿Qué discutimos entonces cuando estamos discutiendo la Constitución? Ya les dije que no estábamos discutiendo el lenguaje jurídico formal que va a tener el texto finalmente, ¿no? Eso nunca lo va a discutir un ejercicio de soberanía popular ciudadana. Tampoco estamos discutiendo, porque no corresponde, tampoco estamos discutiendo si la estructura de la Constitución va a ser tal o cual ahora. Parece que lo que se está discutiendo en este proceso constituyente tiene que ver más bien con lo tercero. Estamos discutiendo, bueno, volvamos a mirar la Constitución y resignifiquemos qué significa lo que dice en esa Constitución. Yo estoy muy seguro que en algunos artículos y articulados de la Constitución no es mucho lo que hay que cambiar, sino que me parece que lo que hay que hacer es precisar, ponernos nuevamente de acuerdo en qué significan las cosas. ¿Qué significa que Chile es una república democrática?
¿Es suficiente con que Chile sea una república democrática? Y llego a este artículo en particular, que es bastante corto, ¿no? Chile es una república democrática, punto. Y pasamos a otra cosa mariposa. Como que estuviéramos diciendo una obviedad. ¿Ah? Yo creo que precisamente lo que tenemos que discutir en este proceso constitucional tiene que ver precisamente, exactamente en gran parte, ¿no?, con esas dos palabras. ¿Qué significa que Chile sea una república y qué significa que Chile sea democrático? Yo creo que esta es mi razón. Porque le voy a decir tres cosas. Primero, yo creo que Chile sí es una república, en el sentido clásico de la definición. No hay poderes concentrados, no hay una distribución. Claro, en el sentido orgánico Chile es una república, pero yo creo que en el sentido social Chile no es republicano. ¿Se puede ser una república en una sociedad no republicana? Bueno, sí, de la misma forma que se puede ser democrático en una sociedad no democrática. Porque en el fondo lo que nos quiere decir la Constitución, ya es lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Cuando dice que Chile es una república democrática, nos está diciendo que Chile es un país, una sociedad que tiene instituciones que separan el poder, que no permiten la concentración del poder y cuyo origen es democrático. Es decir, lo que tiene de democrático Chile es que selecciona a sus autoridades de manera democrática, en algunos casos de manera directa a través de elecciones o de manera indirecta a través de la designación de aquellos que ejercen, ¿no es cierto?, por delegación la soberanía. Eso me parece un mínimo democrático. La verdad que eso sería un concepto avanzado en una democracia para la década del 40, pero no sé si es un concepto avanzado y democrático para la sociedad del siglo XXI. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Constitución tiene que demostrar que Chile no solo es una república, sino que es una ciudad republicana, que ejerce valores republicanos, entre los cuales uno podría citar los clásicos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, como un constructo teórico complejo, no por separado, ¿no?, sino que escalonado, porque somos libres, podemos ser iguales, porque somos iguales, podemos ser solidarios y fraternos, ¿no? Es un sistema, esa triada. Uno lo podría complejizar teóricamente. Pero lo que le voy a hacer un zoom hoy día, porque quiero respetar el tiempo, es el tema de la democracia. Y aquí voy a decir tres cosas que no son tan obvias. Tenemos una constitución que reemplaza la política, y eso es lo que pretende, una constitución que pretende reemplazar el debate político. Tenemos en nuestra constitución articulados normas, directrices hacia la sociedad. No nos olvidemos que la constitución, como toda supranorma o norma de gran nivel, y esta la de más alto nivel, lo que busca es regular las relaciones entre la persona ficticia y la persona natural, es decir, entre el Estado, que es la superior de todas las formas. No, en realidad ya no era superior de todas las formas, lo era. Hoy día hay ocho, como las grandes corporaciones, pero fue pensado en su momento como el Estado como la institución de las instituciones, ¿no? Versus el ejercicio de ustedes como persona humana, ¿no? Hay más de una persona. Bueno, ¿qué tiene que hacer el derecho de propiedad regulado a nivel de medida en la Constitución? Concuerdo. Pero es más brutal. ¿Qué tiene que hacer la minería como sector económico? Está regulado en la Constitución. ¿Quién me lo explica? ¿Por qué está eso? ¿Por qué se habla de las características y de la protección de la inversión extranjera en la Constitución? Yo, francamente, no lo comprendo. O sea, si fuera por eso, bueno, pongamos también la agricultura, y pongamos la pesca, y pongamos las industrias culturales, y pongamos las nuevas tecnologías, y el I+D, y todo eso garantizado en la Constitución. Eso no es materia de debate ciudadano, no es materia de definición colectiva, no es materia de la expresión de la voluntad soberana, que es la ley. ¿Qué hace la Constitución? Entonces, cuando a mí me dicen que la Constitución que tenemos hoy día vigente en Chile es una Constitución que crea una república democrática, yo creo que se contradice desde el mismo punto en que reniega ya no solo la soberanía constituyente o la soberanía primigenia o la soberanía absoluta, que es la que ejerce directamente el pueblo,
sino que además creo que es contradictorio desde el punto de vista que ni siquiera reconoce la soberanía indirecta o representativa al cercenar las funciones del Parlamento, es decir, al cercenar las funciones de aquellas instituciones que lo que tienen que hacer es perfectamente, como dirían algunos teóricos de la ciencia política, adecuar y reproducir el sistema social y político. O sea, cualquier sistema político tiene como función natural adaptar un sistema político de referencia, en este caso la sociedad chilena, ¿no?, a las condiciones del entorno. Si no tiene facultades para hacerlo, estamos cercenando la más importante de las funciones del Parlamento. De entrada, pero si además esa Constitución le quita a los ciudadanos la facultad de reformar la Constitución, ¿a través de qué? De un instrumento que no fue modificado en 2005 y que son los votos supramayoritarios. Es decir, tenemos una Constitución que está hecha para no ser modificada. Y ahí viene un tercer elemento. A ver, tenemos una Constitución que fue hecha en un periodo, voy a tratar de ser bien académico en esto, ¿no?, de suspensión, en un periodo de suspensión de los derechos políticos y sociales, ¿no? Por lo tanto, con un ejercicio de secuestro de la soberanía, o ejercicio autoritario, autocrático, que es todo lo contrario democrático, ¿no?, de la soberanía. Fue hecho en un régimen, como dirían los griegos, tiránico, ¿no? No voy a meterme más. En ese contexto, se fija y se consolida la relación entre gobernante y gobernado, entre Estado y sociedad, etcétera, etcétera. Y además, se le bloquea sus mecanismos de reforma constitucional a unos puros que lo que nos está diciendo es: mire, si usted no es parte de esta minoría, no va a poder reformar nunca la constitución, si no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo con el tiempo? Me quedan 5 minutos. O sea, tenemos una constitución que además de haber secuestrado el ejercicio de la soberanía, además bloquea su ejercicio futuro y que pretende además reemplazar la política para que no podamos definir aquellas cosas que permiten que la sociedad se adapte. A mí me parece que lo que tenemos hoy día no solamente es una constitución antidemocrática, sino que lo que tenemos hoy día es una constitución que no permite el ejercicio de la política. Y como no permite el ejercicio de la política, lo que ha creado es un sistema político fragmentado y fracturado de la sociedad civil de origen. Yo creo que el problema más complejo que la mera calidad de los políticos individualmente evaluados, que es otro seminario, ¿no? Pero en este caso en particular tenemos una constitución que ha provocado esto. Entonces, ¿por qué modificar la constitución en una nueva carta magna y que esa nueva carta magna además sea hecha a través de lo que yo creo que es el mecanismo relegitimador de la Asamblea Constituyente? Bueno, porque yo creo que necesitamos resignificar los valores que están contenidos en la Constitución. Necesitamos resignificar cada uno de esos valores para lograr que se conecten y se reconecten en legitimidad, que es un tema que a mí como politólogo me interesa, ¿no?, con la aspiración legítima de la sociedad que le da origen a esa carta fundamental. No es un debate para iniciados, es un debate para ciudadanos. Y aquí, quizás mi único matiz, yo quiero estar de acuerdo con Habermas. Miren, lo único que se le puede pedir, decía Habermas, lo único que se le puede pedir a un habitante, a un miembro de una sociedad, es que ejerza su autonomía en la construcción de su proyecto de felicidad, respetando el orden jurídico vigente y sin atentar contra la libertad de otros habitantes o miembros de la sociedad. Eso es lo que se le puede pedir a cualquiera de los que forma parte de la sociedad. Pero aquel que quiere ejercer ciudadanía, no basta con que ejerza autónomamente su proyecto de felicidad, respete el orden vigente y no le pise los calles al lado. No basta con eso. Además, le tenemos que exigir, para que se llame ciudadano, una preocupación, una reflexión, un tiempo dedicado precisamente a la reflexión, a la significación, a la deliberación pública en torno a las grandes instituciones de la sociedad, en torno a aquello que constituye nuestros valores culturales y en torno a aquello que constituye nuestro verdadero lazo común, nuestra verdadera, entre comillas, nacionalidad, que es el marco cultural, político, constituyente que nos une y que es la Constitución. Yo no voy a ser chileno con cualquier Constitución. Habermas vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió el nazismo, y él llegó un momento en que dijo: esa Alemania no es mi Alemania, por mucho que haya nacido en Alemania.
solo haber nacido en Alemania no me convierte en alemán, porque yo no soy alemán cuando las instituciones que como comunidad nos creamos son capaces de cometer genocidio, son capaces, etc. Yo pienso lo mismo en Chile. No basta con nacer en Chile para ser chileno. Además tenemos que ser parte de un modo cultural, de un modo social, de un modo de relaciones que me identifique. Yo no puedo seguir, no me puedo considerar miembro de la OIT, donde el trabajo precario que hay en América Latina y en particular en Chile se asemeja mucho al precario del siglo XVII. O sea, yo creo que si queremos describir un poco lo que está pasando con ese 60% según la Fundación Sol que vive con menos de 500.000 pesos mensuales, queremos describir la vida de esa persona, lo más cercano que tenemos hoy día para describirlo es volver a leer Oliver Twist. Y esa no es mi constitución. Muchas gracias. Ahora daremos un paso a la ronda de preguntas. Por favor, levanten la mano para poder hacer la pregunta. Aproximadamente 1 minuto para realizarla y los expositores aproximadamente 5 minutos para realizar su respuesta. Sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias a los expositores que vinieron hoy día, estuvo muy interesante los temas que hablaron cada uno. Y más que nada quiero hacer como una relación respecto al proceso que se está viviendo hoy en día y que nos está permitiendo hacer esta actividad, que es un movimiento estudiantil que ya sabemos que tiene varios años arrastrando una cantidad de decisiones que ya probablemente todos conocemos. Pero relacionado también al tema de la legitimización de este mismo proceso constituyente que se está viviendo hoy en día. Fue una palabra que ustedes repitieron bastante y que la verdad me llama a pensar si es que, si bien estoy de acuerdo totalmente con que esta nueva constitución debe pasar por un proceso mínimo de revisión y de reforma a algunas de sus entradas, no estoy seguro si es que la población que hoy en día tiene nuestro país está realmente preparada para poder afrontarla, para poder afrontar este proceso de manera adecuada. O sea, no sé si en realidad esta legitimización que nosotros queremos que tenga este proceso es en realidad viable con la población que hoy en día tenemos, con la educación a la cual se ha sometido una gran cantidad de compatriotas y por lo mismo también se ha visto en la cantidad de personas que se han visto involucradas en los encuentros locales y en la misma cantidad de encuentros locales que se han llevado a cabo. Entonces, si bien comparto la visión que ustedes han expuesto hoy día, no sé si en realidad es legítima en sí solo por el hecho de que tal vez la estamos dejando en manos de representantes que quizás, tal como decía Eduardo Muñoz, no sé si necesariamente van a poder representar ese sentir o esa realidad que hoy en día muchos compatriotas tienen que enfrentar. Esa es más que nada la situación que quiero ver. Había un autor que decía que todo pueblo tiene el derecho de equivocarse. O sea, puede sonar fuerte, pero efectivamente, o sea, todo pueblo tiene el derecho a equivocarse y más allá de eso, es otro elemento. La democracia en sí, en su esencia, es incierta. Por ejemplo, ¿hay alguien acá que pueda asegurar que la Asamblea Constituyente tenga un producto beneficioso y positivo? Nadie. Nadie puede asegurar eso. Entonces todas estas críticas, por ejemplo, como son ciertas, no hay nada, por ejemplo, que nos asegure que la ciudadanía esté preparada para esto, ¿verdad? No hay nada que nos asegure que la constitución que salga, la Asamblea Constituyente, sea mejor que la actual. Suena fuerte, pero es verdad. Pero eso es parte del juego democrático. Es decir, esta incerteza.
Y la certeza propia, por ejemplo, las comisiones de expertos que saben muy bien y creen muy bien, no es el juego democrático. Entonces, es cierto, todos estos riesgos que podemos correr, y yo creo que aquí tenemos que ser bastante responsables. No podemos subir la expectativa a un nivel que después las expectativas no se vean realizadas y satisfechas. Puede haber una constitución que no sea mejor que la actual, a través de unos constituyentes. A pesar de eso, yo estoy de acuerdo de eso. Pero es propio de una democracia que nosotros mismos tengamos incerteza. Y además hay que considerar que nosotros también como pueblo nunca hemos ejercido democráticamente la soberanía, el poder constituyente. Entonces, si una pregunta, en teoría es cierto, pero aquí hay un dato importante. Yo hablaba con un facilitador del proceso constituyente, en realidad con dos, el profesor Carlos Dor y el profesor Timmerman, de la Universidad del Paraíso, y ambos sostenían que en los encuentros locales que se han desarrollado, ellos como facilitadores han ido justamente a estos encuentros locales, y hay un elemento quizás de intuición por parte de la ciudadanía que le permite opinar. Cuando a la persona le preguntan si es muy importante un derecho a propiedad, que por ejemplo el derecho a la educación, los profesores me decían, ellos han visto que la mayoría de las personas son capaces de identificar los prioritarios de la sociedad. Quizás, obviamente, no vamos a tener ninguna fiscal nacional, la parte orgánica, y ahí, obviamente, claro, podemos encontrar más problemas, pero en la parte por lo menos más importante, como decía el profesor, política, sí, yo creo que podemos tener una respuesta satisfactoria por la ciudadanía, a pesar de que no esté preparada en sentido técnico. Que un lado político, que el lado más humano, yo creo que todo este debate, o sea, el lado que nosotros sepamos en esta institución política, qué es lo que queremos y cuáles son los elementos de justicia que queremos construir en la sociedad. A ver, yo me voy a meter por otro lado. Aquí yo tengo la pero el sistema, estos son datos del jueves pasado, sé que están actualizados, pero a nivel nacional han participado de manera individual en la página web 74.584 ciudadanos, dejando registrado lo que ellos piensan respecto a lo que debiera contemplar una nueva constitución, incluida esta tercera parte que me gusta mucho, que es como la parte abierta, ¿no? Los 1.700 caracteres por lo que quería leer. Y además han desarrollado a nivel nacional 8.870 encuentros locales autoconvocados. Lo que estamos hablando de 106.440 personas. O sea, sumado a la participación individual y la participación de los cabildos, tenemos 186.000, casi 190.000 acciones de participación. No tenemos 186.000 personas, evidentemente, porque se repiten, ¿no? Pero digamos que si lo miramos desde el punto de vista de acciones, de participación tenemos 186.000. Y se ha cuestionado mucho el proceso, ¿no? Que son muy poca gente, que cómo es posible, que... A ver, ese número total equivale más o menos a la cantidad de militantes de partidos políticos que hay en Chile. Ese número es 180 veces la muestra de la encuesta CEP. Entonces yo les quiero preguntar lo siguiente. Resulta que hay una encuesta que se llama CEP, que le dice la madre de todas las encuestas, que la verdad que desde el punto de vista metodológico es cuestionable, como todo instrumento, no me voy a meter ahí, pero sino que con 1.126 casos de nivel nacional, donde esta región entrega a 14 personas de la región de Valparaíso, por eso construyen, ¿no? A ver, con la encuesta CEP se levantan y se bajan políticas públicas, incluida la educación. Con la encuesta CEP se levantan y se bajan candidatos presidenciales. Con la encuesta CEP se puede anticipar escenarios políticos con un nivel de acuracidad, con un nivel de precisión, que si se integremos al Mercurio que pase la tercera, la verdad es que no necesitaríamos hacer elecciones, bastaría con la encuesta CEP. Y nadie cuestiona la CEP porque son 1.126 casos. Tenemos un proceso constituyente, 8.856 encuentros locales con 106.000 personas que han participado hasta ahora, sin que haya terminado el proceso. Por tanto, desde el punto de vista práctico, yo creo que desde el punto de vista democrático, este va a ser el proceso de participación política, sea cual sea el número final, más grande que ha habido en Chile desde el retorno a la democracia.
Esto es lo más cercano que vamos a estar nunca a saber más o menos cuánto compone la comunidad política en Chile. O sea, me refiero a la comunidad política activa. No son los que tienen el derecho reconocido a participar, porque en una democracia todos ustedes tienen el derecho a participar, pero otra cosa es quienes la ejercen. Yo que me dedico a este tema, tengo que hacer la distinción en los que tienen el derecho reconocido y entre quienes lo ejercen, porque es una realidad distinta, ¿no? Ustedes tienen el derecho, algunos lo ejercen, otros no lo ejercen, ¿no? Y un derecho que no se ejerce, Napoleón decía que el que tiene poder y no lo usa no tiene poder. Yo creo que en eso Napoleón no se equivocaba, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista filosófico o ético, si quieren, yo no conozco ningún proceso de la humanidad en el cual haya participado el 100% de la población. Por ganas, por motivación, incluso por confianza, por representación, ¿no? Por un montón de factores. ¿No? Nunca el 100% de la población ha participado de manera activa en procesos deliberativos, distinto al fenómeno del voto. ¿No? Y como esto es un proceso largo, yo creo que esta primera etapa es lo suficientemente legítima para legitimar al resto del proceso. Y va a llegar un momento en que lo que se discute en esta etapa, lo que se discuta y se delibere en el Parlamento, las decisiones que se tomen en el espacio político van a tener que ser plebiscitadas. Y esa va a ser la definición final. Si a mí alguien me demuestra que la Constitución que tenemos hoy día tuvo un proceso legitimador mejor que el que estamos teniendo hoy día, yo éticamente me decantaría por mantener la Constitución de los 80, pero como no me lo van a poder demostrar, que este proceso, con todas sus críticas, es más legitimador que el proceso que se llevó adelante para la elaboración de la Constitución del 80, para mí, éticamente, lo que corresponde es que esta Constitución sea modificada por otra, que se tenga esta legitimidad. Ojalá participaran más en un tremendo desafío. Ojalá tuviéramos una comunidad política que coincidiera en un 100%, que fuera precisamente exactamente igual al número de personas mayores de 18 años con derecho a sufragio. Ojalá algún día tengamos un nivel de democracia avanzada que nos permita que el número de población mayor de 18 años sea idéntica al número de población que ejerce su ciudadanía política. Para eso falta. Pero que falte para eso no legitima al pueblo de Chile para ejercer la soberanía. No nos legitima. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? Hola, primero quería agradecerle por la charla y quiero primero hacer una pregunta. Sí, creo que adorno y empezó a mencionar algo que leí el otro día aquí. Primero, mi pregunta es ¿cuál es el rol de la educación cívica en la sociedad y cómo esta afectará la formación de la nueva Constitución? Porque si bien sabemos que la educación cívica es importante, pero quizás en el último año no ha tenido una índole muy importante en la educación chilena, porque quizás ha subido los planes educativos y eso quiero preguntar, ¿cuál es el rol que ustedes encuentran? Y también mencionarles lo que yo leí en el diario, que decía que la mayor cantidad de encuentros locales inscritos en Chile fue en la ciudad de Providencia y cómo esto va a representar a la sociedad en base a lo que representa los años. Gracias. Voy a partir de ahora. Voy a hacer contracorriente. Yo creo que la educación cívica como asignatura en un colegio no sirve de nada. Desde el punto de vista de la educación política. ¿Ya? Es muy bueno que exista educación cívica como un punto de socialización de los jóvenes con lo que significa vivir en sociedad, en la república, en el mundo jurídico. Estoy diciendo algo que estoy seguro que mañana van a pegar por las redes sociales. Pero el tema es el siguiente. Yo creo que la educación cívica como asignatura, ojo lo que estoy diciendo, para la precisión del concepto, no sirve porque estoy seguro que vivir en sociedad y la política es una experiencia que se aprende siempre. ¿Ya? Y por lo tanto es más importante que los colegios, el sistema escolar se potencia desde muy pequeño, ¿no es cierto?, la actividad de representación, la divulgación política, la conversación de los temas comunes en espacios políticos concretos. O sea, me interesa que incluso desde la enseñanza básica dejan delegados de curso, que tengan asamblea, que tengan deliberación, que tengan
tiene que verse enfrentado a la toma de decisiones reales. Es súper difícil simular en un aula las condiciones en las cuales se ejerce la política. ¿Ya? Entonces, para mí la política es un ejercicio experiencial, así se aprende. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, mi forma con que creamos que se coloque una asignatura de educación cívica, vamos a resolver algo. Yo creo que bien poco. No nos olvidemos que hay varias generaciones, por ejemplo la mía, que sí tuvo una educación cívica, ¿no? Pero en la misma generación del Montenegro, generación que sí tuvo educación cívica, ¿no? Estoy citando al Chino Ríos, que fue como el emblema de esa generación, ¿no? O sea, ojo, yo creo que lo que importa es que la sociedad no le achaque al sistema escolar una responsabilidad que es de la sociedad en su conjunto y que hay que educar en la democracia a su ciudadanía. Es un objetivo transversal de toda la acción pública, en las universidades, de los ministerios, desde el Ministerio de la Cultura, etc. No es una cosa que se aprende en el aula como categoría de... porque no le estamos haciendo ciencia política, queremos que sea ciudadano. La ciudadanía es un ejercicio, es una artesanía, no es una elaboración teórica. Primera cosa. Segundo lugar, ¿cómo afecta eso al proceso constituyente? Voy a ser bien breve aquí. Miren, yo tengo la percepción antielitista y anticlasista de que toda persona con sus competencias sociales desarrolladas de manera normal es hábil de participar en un debate, en una discusión de temas políticos. O sea, yo estoy convencido que un obrero puede ser tan buen diputado como un doctor en ciencias de la ingeniería. Yo no veo que los años de escolaridad, ¿no?, sean el elemento que discrimine en quienes participan y quienes no participan en la construcción de lo público. Además, si nos vemos en la historia de Chile, nos damos cuenta que muchos grandes parlamentarios, incluso 10 veces mejores que los que tenemos hoy día, venían de extracción popular. ¿No? Para mí el tema del elitismo es antidemocrático, a mi juicio personal. ¿Ya? Y insisto, yo creo que, miren, en 2005 se aprueba esta constitución que se llamó la nueva constitución que formulamos. Y con esto se creyó que se había resuelto el tema constitucional, porque de buena fe yo creo que ellos creyeron que sacando los claves autoritarios de algunas instituciones y a poder liberalizar el proceso. Para mí lo más tragicómico es que se produce este acuerdo, se levantan las manos por esta, entre comillas, nueva constitución, y en 2006, pasan al año siguiente, meses después, así tal cual, esto es de octubre, no me acuerdo, más o menos, del 2005, en marzo del 2006, teníamos la cagada. Perdón, un poco académico, pero 6 meses después de haber dicho, hey, tenemos nueva constitución, explotó y comenzó sin parar la crisis social y política que dividía el sistema político en las cuerdas, literalmente. O sea, eso da cuenta de cómo no basta con modificar papeles. Lo mismo va a pasar ahora. Muchos se van a quedar tranquilos, así como algunos se quedaron tranquilos cuando se acabó el plebiscito y se fue para la casa porque ya está terminado porque se acabó el plebiscito. Ahora se va a aprobar la nueva constitución, que estoy seguro que se va a ocurrir, ojalá que pueda ser la constituyente. Y aunque sea la constituyente, y la pega no termina. Una vez que se aprueba la constitución, va a haber un periodo bastante interesante de adecuación del marco jurídico a la nueva constitución. Y ahí lo quiero ver. O sea, ¿qué vamos a hacer con el decreto de inversión extranjera en la nueva constitución? ¿Qué vamos a hacer con las leyes, con el Código del Trabajo en la nueva constitución? ¿Qué vamos a hacer con la ley de medio ambiente? ¿Qué vamos a hacer con, y puedo dar un largo, etcétera? Eso se va a hacer con la ciudadanía o sin la ciudadanía. El concepto de democracia que vamos a probar en la Constitución es una democracia que nos reconoce el derecho a elegir en una elección, o también es una ciudadanía moderna que nos reconoce el derecho a elegir una elección como mínimo, pero además nos reconoce el derecho a participar en la elaboración, diseño, implementación, evaluación de las políticas públicas. Va a permitir esta Constitución, porque usted es un ingeniero, yo sé que es un tema que le preocupa al Colegio de Ingenieros de Chile, esta Constitución va a poder generar un sistema de producción de bienes públicos, de políticas públicas, que permita que tengamos políticas públicas que crucen los gobiernos, que es verdadera traba al desarrollo de Chile. Que no somos capaces de tener políticas públicas de largo plazo. Vamos a seguir siendo ciegos en entender que esta falta de legitimidad del sistema institucional, esta desconfianza estructural en las instituciones,
que es legítima, yo no la cuestiono, digo que esta es la herramienta para solucionarlo, pero que en algún momento tenemos que solucionar el problema de que nos vamos a tener política educativa que dure menos de 12 años de implementación, que si estamos cambiando la política de educación cada 4 años, la verdad es que lo que va a quedar es que no va a ser entre nada. Vamos a poder generar una política de infraestructura, asociación público-privada, la confianza suficiente para que podamos desarrollar, ustedes que son ingenieros, proyectos de infraestructura a 20 años de plazo, a 30 años de plazo, que es como se planifica los países desarrollados. Eso solo se puede hacer una confianza en un estado de confianza institucional que esta Constitución no entrega. Este es un tema que va más allá del articulado de la Constitución. El problema que tenemos aquí es un problema de confianza estructural, de confianza cultural. Hemos creado una cultura de confianza en el otro. Y eso no se resuelve con declaraciones con la prensa, no se resuelve dominando la pelota en un programa matinal de televisión para acercarme al elector. Eso no se soluciona saliendo con la LULI. Porque hay un parlamentario que creen que porque salen con la moción Marengo, se acercan a la ciudadanía. Lo más probable es que generen envidia, pero no cercanía. Lo más cercano. Entonces, creo que lo que está en juego en este proceso constitucional, en este proceso de nueva constitución, es más que el articulado de la constitución, es la reconstrucción del tejido democrático que Chile perdió en dictadura y que no fue capaz de reconstruir con la nueva democracia. Siguiente pregunta. Bueno, damos paso a Cristóbal Gutiérrez, quien es miembro de la organización del encuentro local que se quiere llevar aquí en la carrera, quien va a empezar a hacer unas palabras. Aló. Bueno, hola, me presento, bueno, ya me presentaron. Soy Cristóbal Gutiérrez y estamos con un grupo organizando un encuentro local acá en la U, como muchos saben. Entonces, lo que me gustaría ahora es hacer como una lista de la gente, porque necesitamos inscribir todas las personas que van a participar del encuentro local. Y entonces primero necesitamos saber cuántas son, ver si son muchas, cómo las vamos a organizar. Entonces necesitamos saber quiénes son, bueno, vamos a pedir ciertos datos para inscribirlos bien, y tenemos hasta el 23, y tenemos que hacerlo, en el encuentro local tenemos hasta el 23 y tenemos que hacerlo, la inscripción sí o sí 5 días antes. Entonces nuestra idea es hacerlo hoy día, o sea, anotarnos hoy día, hacer una lista. Por eso voy a pasar una hoja, o si quieren se acercan a mí para anotar los interesados. Ya, pero igual hay que ser preventivo y al tiro quiero tenerlo anotado. Eso. Ya, esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos expositores. Damos por terminada la primera charla de este año. A continuación, se van a entregar regalos a Nicolás y a Eduardo.